Ya está. Este tipo de pregunta que tú ves acá es una pregunta de edades en la cual involucra una ecuación diofántica. Profesor, ¿qué es una ecuación diofántica? A ver, por si acaso acá escribo. Una ecuación diofántica, ¿qué se trata? Es que, como yo te digo en este caso, x más y igual en este caso a 10, ¿no? Eso de ahí es una ecuación diofántica. Solamente te dan en este caso una sola ecuación y te preguntan, calcula el valor de x y calcula el valor de y. Y ese problema, ese tipo de problemas en este caso son especiales. ¿Por qué? Porque te dan solamente una ecuación y con una ecuación no vas a poder trabajar. Entonces, profesor, ¿cómo sería? A ver, o sea, acá, por ejemplo, para que esto de acá sea 10, por ejemplo, y puede ser 1, esto puede ser 9, x puede ser 2, esto puede ser 8, y puede ser 12, esto puede ser menos 2, qué sé yo. O sea, hay una gama, un universo de valores en la cual la suma o la resta de ellos me va a dar 10. Eso es una ecuación diofántica. Ahora, nosotros acá estamos en una ecuación diofántica. Primero, estamos en el mes de mayo. Ya, esto de acá es importante, pero esto de acá nos va a servir al final. Un estudiante sumó los años que tiene. A ver, primero, ¿sabes cuántos años tiene el estudiante? No, X. X años. Profesor, un estudiante sumó los años que tiene, más todos los meses que ha vivido, obteniéndose como resultado 232. ¿En qué mes nació dicho estudiante? Elegí esta pregunta porque también este tipo de preguntas vino en el examen de las suboficiales de la policía. El de la EO no lo sé, de la Escuela Oficial de la Policía, no sé si habrá venido, pero es muy especial y lo elegí en este momento. ¿Por qué? Porque de antemano quiero que aprendan, porque este no es el típico problema de edades en la cual tú involucras pasado, presente y futuro, haces las ecuaciones, igualas, sale el valor de X y ya listo, salió. No, no, no es así. Este es otro tipo de problemas. En el mes de mayo un estudiante sumó los años que tiene. ¿Cuántos años tiene? Acá lo escribimos. Profesor, tiene X años. Ya lo coloco mejor en mayúscula. X años. Más, dice, todos los meses que ha vivido. Pregunto, mi estimado Josué, si ¿tú cuántos años tienes, hijo? 18. ¿Y cuántos meses has vivido? ¿Qué vas a hacer ahí? Multiplicación ¿Por cuánto? por 12. Claro. Pero acá, profesor, ¿qué voy a multiplicar? X por 12. Claro, porque X son la cantidad de años, sería 12X. ¿Correcto? 2X. Pero aparte, vas a sumar un valor N. Y ahorita te voy a explicar por qué el valor N. Y la suma de eso tiene que ser 232. Entonces, profesor, ¿sabes por qué es el valor N, hijo? Te pregunto, ¿sabes por qué? ¿Tienes alguna idea? No, Josué, no, ¿tienes profe. alguna idea? ¿Ah? No, no, ninguna, profe. Ya, ahora, seguimos operando un ratito antes de explicarle esto. X más 2X sería 13X, profesor. 3 en este caso, X, más ¿cuánto? Más N es igual 232. Eso es lo que en este caso tenemos que hacer. Ahora, profesor, y te pregunto, profesor, ¿por qué en este caso tienes que sumar un valor N? Porque si por A por B fuera en este caso solamente, profesor, X, más los meses que ha vivido, 12X, lo igualas a 232, eso opero, profesor, X más 12X, ¿cuánto me da? Me da 13X. Y 13X aquí va a ser igual 232. Y el 13 multiplicando pasa al otro lado a dividir, ¿no? ¿Sí?
O sea, X sería igual en este caso a 232 sobre ¿cuánto? ¿Sobre Sobre cuánto? 3. Sobre 13. ¿Correcto? Y profesor, y eso de antemano, si yo divido X en este 232 sobre X, eso de antemano te va a dar un número, no es un número entero, te va a dar en este caso un número decimal. ¿Y cuánto saldría esa división? A ver, acá lo tengo en este caso la calculadora a la mano. Esto saldría 200, un momento, disculpen, 232 entre 13, eso saldría 17,84. Profesor, entonces, esto saldría 17,84. A ver, profesor, hasta ahí en este caso, ¿qué es lo que has hecho? Simplemente en este caso acá, apliqué una ecuación básica. Simplemente, ¿qué hice? Eh, los años que viví, X, por si acaso, lo voy a escribir. Esto de acá, en un texto, acá arriba. Años, caramba, años vividos más meses vividos igual 232. ¿Correcto? Profesor, eso en este caso es la suma que tú ves ahí. Los años vividos más los meses vividos me da 232. O sea, X más 12X es igual a 232, 13X es igual a 232, multiplicando, dividiendo, X valdría esto. Pero esto de acá, ¿qué pasa? Esto está mal. No es así. Profesor, acá en los meses vividos va a ser exactamente los 12 por X y acá viene el famoso N. N son los meses que pasó después de tu cumpleaños. ¿Qué pasó después del cumple? O sea, profesor, para entenderte, si este dato de acá, el 232, hubiese sido un múltiplo de 13, un múltiplo de 13 sería en este caso un número que esté en la tabla del 13, de antemano, eh, estarías diciendo que en el mes de mayo es su cumpleaños. A ver, te lo repito de nuevo. Profesor, ¿por qué no le sumas, por qué X más 2X no lo igualas de frente a 232? Lo he hecho eso y me salió que X vale 17,84. Y tú sabes que en este caso, cuando tú dices yo tengo 10, 11, 12, 13, 17, 20, 30, qué sé yo, los números son enteros, los años son enteros, los años no pueden salir decimal, no pueden salir en fracción. ¿Está bien? Es por eso en este caso los años vividos, que es en este caso acá X, que está acá, más los meses vividos, que vendría a ser en este caso 12X, más acá viene la cosa. Esta N son los meses que ha pasado después de tu cumpleaños. Son los meses sobrantes. Es por eso que acá X más 2X me da 13X. Profesor, y si N acá sería 0, este número de acá, el 232, tendría que ser un número múltiplo de 13. ¿Qué significa un número múltiplo de 13? Un número que esté en la tabla del 13. A eso vamos nosotros. Profesor, entonces si n valdría 0, este número tendría que ser un número múltiplo de 13 y estaríamos diciendo que en el mes de mayo esa persona ha cumplido años. ¿Por qué? Porque no ha pasado ni un mes. Es por eso que n vale 0. Pero cuando por A por B yo voy a sumar, que es X más 12X más el valor de N, ¿qué estás contando? Los meses que ha pasado después de tu último cumpleaños. Porque el problema no te está asegurando que ese mismo mes está cumpliendo años. Es por eso que N es diferente de 0. Le he colocado esa letra. Y esta pregunta, profesor, ¿qué tiene que ver con lo que está al inicio, con lo que usted ha hecho? Esta es la famosa ecuación diofántica.
Y ahora yo te pregunto, Josué, 13 por algo está en la tabla de quién? Josué, 13 Profe, por algo está en la tabla de quién? Si yo te digo, profesor, si yo te digo 12 por 7, profesor, ¿eso cuánto es? Fácil, profesor, 84. ¿Y el 84 qué está? El 84 está en la tabla del 12 o es múltiplo de 12. Cuando yo te digo 13 por algo, está en la tabla del 13. Por lo tanto, ¿qué es? Esto vendría a ser múltiplo de 13. ¿Qué significa múltiplo de 13? Acá yo voy a obtener un resultado que está en la tabla del 13. Ahora, profesor, ¿y qué tiene que ver eso para yo resolver con el 232 y para hallar el valor de n? Porque acá la cosa es hallar este valor. Si tú hallas el valor de n, yo simplemente tengo que contar desde el mes de mayo cuántos meses ha pasado y ese es su cumpleaños y listo. Nada más. Ahora, profesor, entonces, volviendo al caso, 13x más n tiene que ser igual a 232. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Buscar un número de la tabla del 13 que esté más cerca del 232. Y profesor, entonces esto de acá que usted ha puesto X está por las puras, no, porque me va a ayudar. Este 17.84, ¿qué significa? Que acá el 13 tiene que estar multiplicado por ¿cuánto? Por 17. Y yo voy a multiplicar 13 por 17, acá al costadito, un momento, 13 multiplicado por 17, ¿eso cuánto me da? Eso me da 221. Entonces, y si yo multiplico, profesor, 13 por 18, ¿cuánto me da? 234. Uy, 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 profesor. Entonces, vuelvo a lo mismo. 13 por 17, eso me da 221 y restado del 232, eso me da exactamente 11. 11. Profesor, no te entiendo. A ver, de nuevo, explícate. Yo tengo que buscar un número de la tabla del 13 lo más cercano a 232. Y acá yo tengo 13x igual a 232. Esto no sale entero, pero sale un 17.84. Entonces, al 13 lo voy a multiplicar por 17. Entonces, ¿y eso cuánto me va a dar, profesor? Eso me va a dar exactamente 221. Porque si yo multiplico acá, de nuevo voy a colocar un momento. Si yo multiplico el ratón 13 por 17, obtengo 221. Y profesor, ¿y para qué vas a hacer eso? Ya, ahora ya, más o menos te entiendo. Sumado más n tiene que dar ¿cuánto? Los 232. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir en este caso que el valor de n, ¿cuánto tendría que ser? 221 más ¿cuánto te 11. da 232? 11. Entonces, profesor, para entender, primero, ¿cuánto es el valor de X? El valor de X en ese caso estamos hablando que es 17. Entonces, profesor, el hombre tiene 17 años, claro. Tiene 17 años y vas a sumar los meses que ha vivido. O sea, los 17 lo multiplicas profesor, ¿por cuánto? Por 12. Y ese resultado, todo esto, ¿cuánto te va a dar? Te va a dar los 221. Profesor, pero yo quiero en este caso 232, porque acá la pregunta me dice que suman 232. Entonces, hay meses sobrantes, hay meses que ha pasado. Claro, esos meses que ha pasado son los meses que ha pasado después de tu último cumpleaños. ¿Y cuántos meses ha pasado? Ha pasado 11 meses. Y yo te pregunto, Josué, ¿qué mes ha nacido usted? Septiembre. Septiembre. Para cumplir de nuevo año, ¿cuántos meses tiene que pasar? 12. 12 meses. Pero el hombre acá dice que ha pasado 11 meses. ¿Y en qué mes está? En el mes de mayo. Entonces, dígame usted, ¿en qué mes cumple años? En abril. ¿Seguro? Ah, no, en junio, profe. Porque dice que
en el mes de mayo cumple esta ecuación que tú ves acá. Profesor, ¿n cuánto vale? N vale 11. O sea, en el mes de mayo han pasado ya desde su último cumpleaños 11 meses. Profesor, para cumplir años, ¿cuántos meses tiene que pasar? 12 meses. Profesor, si ya pasado, ya está con 11 meses para llegar a 12 meses, ¿cuántos meses le falta? ¿Le faltaría un mes o no? Y entonces de mayo, más un mes, ¿en qué mes está cumpliendo años? En junio. A ver, profesor, de nuevo, vuelvo a explicar. En el mes de mayo, eso lo dejo al final. Una persona tiene X años. ¿Qué va a sumar? Va a sumar los años vividos, que es X, más los meses vividos, que acá está con rojo 12X, más los meses que pasó después de su cumpleaños. Y esos meses que pasó después de su último cumpleaños, yo le coloqué N, más los 12X, más X, esto me da 13X, más N es igual a 232. Y 13X es múltiplo de 13. Y 13 en ese caso, un número múltiplo de 13, lo más cercano a 232 sería 17, que sería 221. Y de 221 para llegar a 232, que es la respuesta, la suma de todo, n, ¿cuánto tiene que ser? 11. ¿Y qué es n? Los meses que pasó después de su último cumpleaños. O sea, después de su último cumpleaños han pasado 11 meses. Entonces, ¿en qué mes cumpleaños? Dice la pregunta. Profesor, para cumplir años tiene que pasar 12 meses. ¿Pero cuántos meses ha pasado? Ha pasado 11. Para 12 me falta un mes más. Y estamos en el mes de mayo. O sea, en el mes de mayo yo le sumo un mes más, o sea, más 1. ¿En qué mes cumpleaños? Junio. Happy verde. HB. Happy verde tuyo. ¿En qué mes cumpleaños? En el mes de junio. Profe, ¿SN qué es? N son los meses que pasó después de su último cumpleaños. Los meses que pasó después de su último cumpleaños. Esa fórmula, sí, profe. 2X más meses que pasó. ¿Cuál? Es el X 2X más más 2X más N, eso no es fórmula, hijo. Ahí te dice el problema. Un estudiante sumó los años que tiene más todos los meses que ha vivido. O sea, si él tiene X años, ¿cuántos meses ha vivido? Ha vivido 12 por X, que está multiplicando los 12 meses que está comprendido en un año por la cantidad de años. Y el N son los meses que ha pasado después de su último cumpleaños. Profesor, ¿y qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si sería así? O sea, si yo tengo acá 13X y este es igual a, ¿qué suponer? A 390. O acá en esto, no, perdón, así no, disculpen. Voy a borrar. ¿Qué hubiese pasado si fuera así? 13X, porque yo voy a sumar X más 12X, que es 13X, más el valor de N, este es igual en este caso a 390. ¿Qué hubiese pasado, profesor? Primero, esto de acá es múltiplo de 13. ¿Por qué? Porque esto de acá es un número que está en la tabla del 13. Pregunto, ¿390 está en la tabla del 13, sí o no? 390 está en la tabla del 13, ¿sí o no? Sí está en la tabla del 13, profesor. ¿Por qué? Porque 13 por 3 es 39. Y acá está un 0. O sea, sería 13 por 30 es 390. Este número está en la tabla del 13. El 390 está en la tabla del 13, profesor. Entonces, el 13X está en la tabla del 13, profesor. Y acá, por ley, en este caso, propiedad de la divisibilidad, si tú tienes un múltiplo de A, tú le sumas un múltiplo de A, tú vas a obtener un múltiplo de A, sí o sí. O si tú tienes un múltiplo de B, le restas un múltiplo de B, ¿qué vas a obtener? Un múltiplo de B. Esa es una de las propiedades básicas de la divisibilidad. Entonces, profesor, si acá yo tengo un múltiplo de 13, acá yo tengo otro múltiplo de 13, por lo tanto, esto de que está acá tiene que ser, ¿qué? Múltiplo de 13. Porque múltiplo de A más múltiplo de A me da múltiplo de A. Múltiplo de 13 más múltiplo de 13 te va a dar múltiplo de 13.
Y yo te pregunto, N son los meses que pasó después de su cumpleaños. O sea, N como máximo, Matías, ¿qué valor puede tener? Voló. Profesor, 13, mal. ¿Por qué? ¿Hay 13 meses en un calendario? Como máximo, ¿cuánto hay? 12. 12, no llega a 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De ahí se reinicia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. De ahí se reinicia. Y así sucesivamente. Solamente como máximo pueden llegar hasta 12 meses. No puede llegar a 13 meses. Pero profesor, usted me está diciendo que acá tiene que ser múltiplo de 13 más. Múltiplo de 13 tiene que dar un múltiplo de 13. N tiene que estar en la tabla del 13. Claro, no, pero no puede ser 13. Entonces, ¿qué valor tendría que ser? Tendría que ser 0. ¿Por qué, profesor? Porque 13 por 0, ¿cuánto es? 13 por 0, 0. ¿Y está en la tabla del 13? Sí, porque 13 por 0 es 0. Y está en la tabla del 13. Entonces, N, ¿cuánto tiene que ser? N tendría que ser 0 años. Y profesor, ¿y esto qué significa? Que no ha pasado ni un mes. Y si el problema me dijera, en el mes de mayo, un estudiante sumó los años que tiene más todos los meses que ha vivido, y en vez de, en este caso, de 232, le colocas 390, entonces, profesor, hago acá mi operación, llego a la conclusión que N vale 0. Y te preguntan, ¿en qué mes nació dicho estudiante? Él nació en el mes de mayo. ¿Por qué? Porque no ha pasado ni un mes. Porque N vale 0. A eso yo voy. El valor de N no está por las puras. Es por eso que acá, no, si tú ves acá, el N es diferente de 0. ¿Por qué, profesor? Porque acá lo he resuelto. Porque 13 por X es igual a 232 y esto no te da entero. Si esto de acá te diera entero, de antemano N vale 0. ¿Y qué significa que N vale 0? Que no ha pasado ni un año. Por lo tanto, en el mes de mayo es su cumpleaños. A eso vamos. Este tipo de problemas es clásico. Este tipo de problemas vienen en los exámenes. Y bueno, ya el día de mañana vamos a desarrollar en este caso RM. Y ya que estamos entrando en este caso edades, vamos a hacer edades. Mañana se me preparan, por favor, a partir de las 6 de la tarde, aunque sea 2 horitas hasta las 8, full edades. ¿Está bien? Está bien, está bien. Ya, profe. Bueno, jóvenes, quedó conmigo. Soy el profesor Héctor Santos, responsable del Grupo Aristóteles. Y por favor, las personas que ven este video, hay un ciclo virtual de 8 a 9 y media. Si desean, ahí les mando la información. Muchas gracias, eso sería todo y nos vemos mañana a partir de las 6 de la tarde. Mañana, Matías, a las 6, por favor. Profe. ¿Qué?